Hola, siempre con el Evangelio según San Mateo. Hoy quiero compartir con ustedes el capítulo 27. Este capítulo posee 66 versículos. Comienza diciendo así: Al amanecer, todos los jefes de los sacerdotes y las autoridades judías estaban aún reunidos para decidir la manera de darle muerte a Jesús. Luego lo ataron y lo llevaron para entregárselo al gobernador llamado Pilato. Ellos no existía la ley judía, la potestad, la posibilidad de darle muerte a Jesús. Entonces recurrieron a los romanos. Cuando Judas, el traidor, supo que Jesús había sido condenado, se llenó de remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los jefes judíos. Les dijo: he pecado, he entregado a la muerte a un inocente. Ellos contestaron: ¿qué nos importa eso a nosotros? Eso es asunto tuyo. Entonces Judas, arrojando las monedas en el templo, se marchó y fue a ahorcarse. Los jefes de los sacerdotes recogieron las monedas, pero dijeron: no se puede echar ese dinero en el templo porque es precio de sangre. Entonces se pusieron de acuerdo para comprar con aquel dinero el campo del alfarero y lo destinaron para cementerios de extranjeros. Por eso ese lugar es llamado Campo de Sangre hasta el día de hoy. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata, que fue el precio en que lo tasaron los hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, tal como el Señor me lo ordenó. Jesús compareció ante el gobernador y éste comenzó a interrogarle, preguntándole lo siguiente: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús contestó: tú eres el que lo dice. Luego el versículo 12 en adelante dice: los jefes de los sacerdotes y las autoridades judías lo acusaban, pero Jesús no contestaba nada. Pilato lo miró y le dijo: ¿no oyes todos los cargos que presentan contra ti? Pero Jesús no dijo ninguna palabra, de modo que el gobernador quedó muy sorprendido. Con ocasión de la Pascua, el gobernador tenía la costumbre de dejar en libertad a un condenado a muerte, a elección exclusiva de la gente. De hecho, el pueblo tenía en aquel entonces un detenido famoso llamado Barrabás. Cuando se juntó toda aquella gente, Pilato les dijo: ¿a quién quieren que le deje libre? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Esto preguntó porque sabía que le habían entregado a Jesús por envidia. Mientras Pilato estaba en el tribunal atendiendo a esa gente, su mujer lo llamó y le dijo: no te metas con ese hombre, es un hombre santo, y anoche tuve un sueño horrible por causa de él. Mientras tanto, los jefes de los sacerdotes y los jefes de los judíos persuadieron al gentío a que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Evidentemente, los sacerdotes ya estaban arreglando para que esa gente gritase el nombre de Jesús para ser crucificado y el de Barrabás para ser liberado. Luego el versículo 21 en adelante dice: cuando el gobernador volvió a preguntarles: ¿a cuál de los dos quieren ustedes que suelte? Ellos contestaron: a Barrabás, a Barrabás. Pilato les dijo: ¿y qué hago con Jesús, llamado el Cristo? Todos contestaron: crucifícalo, crucifícalo. Pilato insistió: pero ¿qué
de malo ha hecho él? Pero ellos gritaban cada vez con más fuerza: ¡Que sea crucificado! ¡Que sea crucificado! Al darse cuenta Pilato de que no conseguía nada, sino que más bien aumentaba el alboroto, pidió agua y se lavó las manos delante de todo el pueblo y les dijo: ustedes responderán por su sangre, yo no tengo culpa. Luego el versículo 25 en adelante dice: y todo el pueblo contestó: que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato le soltó a Barrabás, mandó azotar a Jesús y lo entregó a los que debían crucificarlo. Los soldados romanos llevaron a Jesús al patio del palacio y reunieron a toda la tropa en torno a él. Le quitaron sus vestidos y le pusieron una capa de soldado color rojo. Después le colocaron en la cabeza una corona que habían trenzado con espinos y en la mano derecha le pusieron una caña, un palo, una tacuara. Doblaban las rodillas frente a Jesús, se burlaban de él diciendo: ¡Viva el Rey de los judíos! Le escupían por la cara y con la caña le golpeaban la cabeza. Cuando terminaron de burlarse de él, le quitaron la capa de soldado, le pusieron de nuevo sus ropas y lo llevaron a crucificar. Por el camino se encontraron con un hombre de Cirene, llamado Simón, y le obligaron a que cargara la cruz de Jesús. Cuando llegaron al lugar que se llama Gólgota o Calvario, o sea, calavera, le dieron de beber vino mezclado con hiel. Jesús lo probó, pero no lo quiso beber. ¿Por qué Jesús rechazaría el vino mezclado con hiel? La palabra griega que se traduce como hiel es un término general que se refiere a algo amargo. El Evangelio de Marcos especifica que la mirra estaba mezclada con vino. La mirra es una resina amarga que se ponía en el vino con el fin de calmar a la persona de algún dolor, ¿verdad? En aquel tiempo se pensaba que tenían propiedades narcóticas. Los soldados no pretendían drogar a la víctima como un acto de misericordia, sino esto es lo que menos les importaba. La droga simplemente facilitaba la tarea porque sería difícil clavar las extremidades de alguien si esa persona no estuviese hasta cierto punto drogada. Pero Cristo rehusó beber la mezcla de droga. No quería que ninguno de sus sentidos estuviese sensible o insensibles. Se comprometió a sufrir todo el dolor de la cruz. Luego el versículo 35 dice: allí lo crucificaron y después se repartieron entre ellos la ropa de Jesús, echándola a suerte. Luego se sentaron a vigilarlo. Encima de su cabeza habían puesto un letrero con el motivo de su condena, el que se leía: este es Jesús, el Rey de los judíos. También crucificaron con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban por allí lo insultaban, movían la cabeza y decían: vaya, tú que destruyes el templo y lo levantas de nuevo en 3 días, si eres el Hijo de Dios, líbrate del suplicio y baja de esa cruz. Los jefes de los sacerdotes, los jefes de los judíos y los maestros de la ley también se burlaban de él. Decían: ha salvado a otros y no es capaz de salvarse a sí mismo. Que baje de la cruz el Rey de Israel y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios. Si Dios lo ama, que lo salve. Pues él mismo dijo: yo soy hijo de Dios. Hasta los ladrones que habían sido crucificados con él lo insultaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde todo el país se cubrió de tinieblas. A eso de las 3 de la tarde Jesús gritó con fuerza: Elí,
Elí, lama sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los presentes decían, está llamando a Elías. Uno de ellos corrió, tomó una esponja, la empapó en vinagre y la puso en la punta de una caña para darle de beber. Luego el versículo 49 en adelante dice, los otros decían, déjalo, veamos si viene Elías a salvarlo. Pero nuevamente Jesús dio un fuerte grito y entregó su espíritu. En ese mismo instante la cortina del santuario se rasgó de arriba a abajo en dos partes. La tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron y resucitaron varias personas santas que habían llegado ya al descanso. Estas salieron de las sepulturas después de la resurrección de Jesús. Fueron a la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente, muchísima gente. El capitán y los soldados que custodiaban a Jesús, al ver el temblor y todo lo que estaba pasando alrededor, se llenaron de terror y decían, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También estaban allí observándolo todo algunas mujeres que desde Galilea habían seguido a Jesús para servirlo. Entre ellas estaba María Magdalena, María, madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Siendo ya tarde, llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también se había hecho discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y el gobernador ordenó que se lo entregaran. José tomó entonces el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia y lo colocó en el sepulcro nuevo que se había hecho excavar en la roca. Después hizo rodar una gran piedra sobre la entrada del sepulcro y se fue. Mientras tanto, María Magdalena y la otra María estaban allí, sentadas frente al sepulcro. Luego el versículo 62 en adelante dice, al día siguiente, el día después de la preparación de la Pascua, los jefes de los sacerdotes y los fariseos se presentaron a Pilato y le dijeron, Señor, nos hemos acordado que este mentiroso dijo cuando aún vivía, después de 3 días resucitaré. Había dicho Jesús. Ellos pidieron a Pilato que sea asegurado el sepulcro hasta el 3er día. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que los discípulos iban a robar el cuerpo y luego decir al pueblo que él resucitó. Este sería un engaño más perjudicial, decían, que el primero. Pilato les respondió, ahí tienen una guardia, vayan ustedes y tomen todas las precauciones que crean convenientes. Ellos pues fueron al sepulcro y lo aseguraron, sellaron la piedra que cerraba la entrada y pusieron guardia. Así termina este capítulo 27 con sus 66 versículos. Muchísimas gracias por la atención y nos volveremos a encontrar en el siguiente capítulo, siempre con el Evangelio según San Mateo. Hasta entonces.